El próximo módulo también será una conversación entre dos referentes del área, Eduardo Barros y Cristian Canales. Eduardo es académico, director del Advanced MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de founder de EVE Metrics y EVE Consulting. Cristian, por otra parte, es también docente de diferentes casas de estudio en Chile y actualmente se desempeña como Chief Product Officer en EVE Metrics. Hoy nos van a estar hablando sobre inteligencia artificial aplicada a selección, pero con una gran evidencia que lo respalda. No se lo pierdan. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Barros, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y también socio fundador de Evidence-Based Metrics y Evidence-Based Consulting. Hoy vamos a estar hablando de la selección con inteligencia artificial. Me imagino lo que algunos de ustedes estarán pensando. De nuevo, inteligencia artificial aplicada a la selección. Ya lo sabemos, ya lo escuchamos. Y nos vamos a detener en qué aspectos funcionan, cuáles no funcionan, cómo funciona realmente la inteligencia artificial con evidencia. Para eso vamos a estar conversando con Cristian Canales y vamos a conversar con él respecto de lo que funciona y lo que no funciona. Chris es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez también, de la Universidad Diego Portales y es gerente de producto de EVE Metrics, una empresa centrada en temáticas de selección y tecnología. Para empezar, Chris, ¿cómo resolvemos esto de que las cosas funcionan, no funcionan? ¿Cuánto funciona de la inteligencia artificial en selección? Hola, Eduardo. Muchas gracias. Mira, ocurre que hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan y eso probablemente es la distinción más importante. Yo te diría que los aspectos que tienden a ser más relevantes para saber si esto sigue siendo un tema vigente o si es más de lo mismo, tienen que ver con dos elementos centrales que enmarcan esta discusión. Uno, muy importante, es que sabemos, primero, lo que hace reclutamiento y selección. Reclutamiento y selección se preocupa de los elementos probablemente más centrales de la vida de muchos seres humanos. Se preocupa de entregarnos nuestra posición laboral, ¿cierto? Que en donde estamos entre 8 a más horas diarias y además el sustento económico. Teniendo claridad de eso, por un lado, y sabiendo que el desarrollo de las inteligencias artificiales, en particular en este foco de reclutamiento y selección, si bien ha tenido una explosión importantísima, aún hay instancias de posible error, aún hay instancias de posible, por ejemplo, ocurrencia de sesgos. Si nosotros combinamos ambos aspectos, probablemente todavía es tiempo y es momento, y tenemos incluso un llamado, de preocuparnos de este tema de la selección combinada con la ejecución con inteligencia artificial. Bien. Y en esto que tú planteabas de alguna forma delegar tareas en la inteligencia artificial, ¿qué es en selección en particular, más que hablar en general de la gestión de personas? En selección en particular, ¿qué es lo que tú podrías decir hoy día podemos con tranquilidad delegarle a la inteligencia artificial aplicada a los procesos de selección? Es importante porque de hecho uno se puede hacer una pregunta que es la que a mí me han hecho muchas veces y yo también me la he hecho en relación a mis propios procesos cuando me ha tocado asesorar en adelante, que tiene que ver con si la inteligencia artificial puede tomar decisiones de contratación por sí sola. Esa es una pregunta muy importante, pero que tiene una forma muy directa y sencilla para ser respondida, que es sí, puede tomar decisiones por sí sola una inteligencia artificial o varias inteligencias artificiales en un proceso de reclutamiento y selección. Esto desde el punto de vista de la factibilidad. El desarrollo tecnológico actual nos permite eso. Efectivamente, nos permite que de inicio, desde la creación del aviso de selección hasta el cierre de un proceso, hasta el momento de contratación, nosotros podemos automatizarlo con tecnología. Esa digamos que es la respuesta fácil, ¿cierto? Bien. Pero probablemente una forma distinta de hacerse la pregunta es preguntarse si es que debiera hacer esto. Y ahí es donde nosotros podemos entregar pistas un poquito más importantes, donde la verdad es un poquito más gris, no es de blancos y negros y hay ciertos elementos, positivamente para empezar a dar una respuesta, en la que sí podemos descansar, en la que sí podemos relajarnos y entrar con este piloto automático, y hay otros en los que probablemente el desarrollo tecnológico actual simplemente nos invitan a no hacerlo o hacerlo con cierta cautela. Y recuerdo que en el año 2018, y probablemente a esto te referías de la cautela, tuvimos problemas bien marcados. Recuerdo que Amazon apareció con una respuesta con inteligencia artificial que lo que hacía era muy rápidamente aprendía cosas negativas y aprendió a discriminar. ¿En qué escenario estamos hoy día respecto de estos elementos de discriminación negativa? Ese caso es muy famoso, es de los más emblemáticos que existen desde el punto de vista de las inteligencias artificiales en reclutamiento y selección.
Amazon se sabe que abandonó esa iniciativa y esto fue en 2018. Uno, ¿qué es lo que puede decir o pensar inmediatamente? Esto fue hace 7 años. Muy probablemente el desarrollo actual lo que nos permite es que esto ya sean cosas del pasado. Pero la realidad es que no es exactamente así. Han pasado 7 años, pero todavía hay ciertos problemas que persisten. Esto no es para desesperanzar de ninguna manera. También hay muchos aspectos en los que sí podemos apoyarnos de manera más importante con inteligencia artificial. Vengo primero con algunos ejemplos de cosas que han pasado que digamos que no son tan ideales, sumado por ejemplo a esto que pasó hace varios años ya con Amazon. Algo, por ejemplo, que ustedes pueden revisar acá es una empresa que se llama HireVue. De hecho, esta es una de las empresas más importantes en Estados Unidos que entregan apoyo y soporte tecnológico, por ejemplo, a procesos de reclutamiento y selección. Ellos ya estuvieron en el ojo del huracán hace unos años por la incapacidad de demostrar que lo que supuestamente hacían, analizando microexpresiones y emociones, era realmente lo que prometían. Hoy, nuevamente, lo están junto a otras empresas dentro de Estados Unidos, ahora en esta ocasión porque probablemente hay evidencia que lo que sustenta es que están haciendo discriminación injustificada, la que no queremos en reclutamiento y selección. Eso es un ejemplo. Hay un ejemplo adicional que habla, en esta imagen ustedes pueden verlo, es un estudio que salió hace un mes y medio, no más que eso. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Chatbots que tienen la función de automatizar, ¿cierto? De generar comunicación, aunque no sea humana, probablemente con una herramienta entrenada. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Esto es de un estudio que acaba de salir hace algunas semanas atrás. Lo que ocurre es que está pasando que, por ejemplo, si yo le pregunto al chatbot, ¿cuánto debiera pedir de remuneración en esta posición? Lo que está haciendo el chatbot es hacer distinciones importantes entre hombres y mujeres, entre distintas nacionalidades, entre distintas razas. Tanto así que al hombre le puede decir que pide una cierta cantidad, a la mujer le pide otra, esto ante la misma experiencia laboral y la misma formación académica. Las diferencias son importantes. En este estudio, las diferencias hablan de que al hombre se le sugiere pedir una remuneración de ingreso cercana a los 400.000 de la moneda del estudio y a la mujer 280.000, en igualdad de supuesta igualdad de condiciones. Entonces, estos son al menos 2 ejemplos de varios que hoy día, en la actualidad, muy pertinentes, muy contingentes del último tiempo, que son aspectos que simplemente no están resueltos y que generan sesgos o problemas o equivocaciones cuando nos hemos apoyado quizás en exceso en ciertas inteligencias artificiales para apoyar los procesos. Me queda claro que hay temas no resueltos. Vamos ahora a los temas que, de acuerdo a lo que se ha investigado, sí están resueltos y de acuerdo a la experiencia práctica. ¿En qué sí nos podemos apoyar en inteligencia artificial en selección? Perfecto. Hay muchísimo en lo que nos podemos apoyar y eso es bueno. Esta es la parte buena de la historia. Por ejemplo, automatización de tareas, el agendamiento, el seguimiento, la comunicación. Todos los que hemos trabajado en reclutamiento y selección sabemos lo demoroso que es esto. Hoy día, desde el punto de vista de agendamiento y de seguimiento, hay herramientas poderosísimas, probablemente muchos de ustedes ya las utilizan, y desde ese punto de vista la invitación es a entregarse. Por supuesto, con ciertos cuidados que los vamos a ir conversando. Lo mismo, desde el punto de vista de la experiencia, de los temas que probablemente más nos aquejan y de las quejas más típicas desde el punto de vista de reclutamiento y selección, tiene que ver con la mejora de la experiencia. Muchas veces, y a quien no le ha pasado, ni siquiera nos avisaban si es que habíamos sido seleccionados o no en un proceso. No hay nada más usual que eso. Hoy, por ejemplo, con respuestas automáticas, con interfaces conversacionales en adelante, se está mejorando mucho más eso. Hay un punto de contacto, un punto de respuesta donde muchas veces simplemente tendía a no haberlo históricamente. Entonces, yo te diría que al menos en estos 2 puntos tenemos algo importante que rescatar y en donde sí invitamos, y hago la invitación a utilizar y apoyarnos en inteligencias artificiales. Ustedes pueden ver proponentes latinoamericanos y mundiales que ya están haciendo esto de muy buena manera. Siempre, por supuesto, hay que tener cierta cautela. Recuerden lo que les comenté del chatbot. Esto también está pasando. Hay que hacer coexistir estos elementos, los desafíos, pero también las potencialidades, que también las podemos ver, por ejemplo, en aspectos como la integración de la información. Yo vengo de una vieja escuela en donde nos tocaba imprimir, lamentablemente, y tener cientos o a veces miles de currículums que revisar uno a uno. La capacidad hoy de hacer esos análisis de integración de información que simplemente un ser humano no tiene cómo competir es poderosísimo. La invitación es a usarlo. Lo mismo con los tests. Nosotros en EBmetrics estamos usando hace un tiempo la integración con un asistente de inteligencia artificial. Estuvimos entrenándola por un buen tiempo hasta que dijimos, está lista para salir al mercado. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Finalmente lo que hace es esto que es tan humano, que es tan propio, que tiene que ver con la capacidad de decir, tengo una prueba, tengo una segunda prueba, tengo una tercera prueba, quiero hacer una síntesis comprensiva que realmente integre todos los elementos relevantes de esa rendición. Y, en última instancia, por ejemplo,
hay también asistencia para las entrevistas. ¿Cuán difícil a veces era pensar en la pregunta ideal para evaluar una competencia? Hoy, en ese tipo de herramientas siempre nos podemos apoyar, siempre con un par de cautelas que yo quiero que se queden con esto en particular. Uno, es que haya cierta evidencia que respalde lo que impulsa esta inteligencia artificial. Recordemos que las inteligencias artificiales tienen que ser insumadas con buena información, pero algo también que es importante es preocuparnos de que esta inteligencia tenga el funcionamiento aplicado que nosotros esperamos. Bien, considerando este elemento, lo que tú mencionabas, una de las cosas que hace BMetrics es trabajar con instrumentos para la selección. Y dentro de este campo, la materia prima en Latinoamérica tiene múltiples problemas. Algunos de los problemas que tiene es que no todos son originales, el material es copiado, algunos test se le aplican a las personas por mucho tiempo, en algunas ocasiones se utiliza solamente una forma del instrumento, de tal manera que si alguien vuelve a postular a la misma empresa, responde lo mismo, le va mejor en forma falsa. No hay muchos datos de cuán bien pueden predecir desempeño. ¿Qué hacemos con esta realidad en el ámbito de los test, donde hay tanta problemática y el dato de base, si lo quieres mezclar con inteligencia artificial, viene sucio, y cuando viene sucio, sale basura de la inteligencia artificial? ¿Cómo enfrentamos ese dilema? Ese es uno de los grandes dilemas, sino el principal de las principales fallas que ha habido en las inteligencias artificiales en el mundo. El insumo, el entrenamiento previo venía sucio, venía con elementos que simplemente... Las inteligencias artificiales son las mejores alumnas. Aprenden muy bien cuando se les enseña muy bien. Y por lo tanto, si es que lo que nosotros enseñamos tiene suciedad en la información, tiene sesgo en el origen, simplemente la inteligencia artificial, haciendo para lo que fue desarrollada, va a repetir y va a cometer los mismos errores de manera sistemática y de manera muy agrandada. ¿Cuál es nuestra apuesta, particularmente desde BMetrics y lo que probablemente también se recomienda en distintas latitudes? Es que no se entienda esto como una relación antagónica entre lo humano y lo artificial, sino una relación un poquito más imbricada, mucho más colaborativa entre ejemplos, como por ejemplo, test psicométricos de calidad que requieren desarrollo, que requieren información de base, que requieren mucho testeo, combinado con profesionales que estén por detrás, que sepan lo que está pasando, que auditen, que se preocupen, por ejemplo, de que no haya discriminaciones injustificadas y con una asistente de inteligencia artificial. Yo no perdería el tiempo en preocuparme de los porcentajes de prioridad entre uno y otro, sino que entender que esto es en conjunto. La apuesta que nosotros estamos haciendo es que no hay nada que sea 100% automatizado hoy, ni tampoco 100% humano, y eso es muy bueno. Los porcentajes los vamos a ir definiendo cuando nosotros ganemos expertise en el desarrollo integrado de esto que es nuevo, trabajar con una tecnología que piensa y que quiere pensar incluso mejor que nosotros. Bien. Llegando ahora al final, básicamente lo que podemos ver es que no podemos tomar la inteligencia artificial porque sí, tenemos que mirarla de manera crítica y tenemos que construir esto del buen dato analizado por ser humano, procesado por inteligencia artificial y finalmente llegar a una decisión tomando esta colaboración del ser humano y de la inteligencia artificial. ¿Alguna última cosa que quieras agregar respecto del trabajo de BMetrics? Simplemente contarles que en general, bueno, probablemente algunos ya nos han visto, ya nos hemos encontrado. Nosotros nos encanta estar cerca de nuestros clientes, conversar sobre estos temas, aprender de los temas que están en boga y en particular contarles que nosotros hace un tiempo estamos como empresa asociada con Más Consultores, que es una empresa que probablemente también conoce, una empresa bien grande, quienes a su vez también están trabajando hace un tiempo con LinkedIn Hiring. Así que muy probablemente o nos vamos a encontrar de manera directa o a través de nuestra empresa asociada que tiene este nuevo vínculo con LinkedIn Hiring en Latinoamérica. Perfecto. Muchas gracias, Chris. Gracias. Muchas gracias a todos.